También víctima de una maniobra política fue Tomás Gómez, popularísimo como secretario general del PSOE de Madrid. Muy buenos días, don Tomás. Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Me interesa mucho su lectura de lo de Lobato. Bueno, pues es otra vez Pedro Sánchez en estado puro, ¿no? Es decir, él exige que cualquiera que trabaje con él o que tenga relación política con él sea capaz de sacrificarse todo para satisfacer su ansia de poder, de seguir al frente de Moncloa y para deshacerse de adversarios. Entonces yo creo que en este caso intentaron utilizar a Juan Lobato utilizando, bueno, pues como mínimo poco ética la táctica, y ya veremos si no es un ilegal, un ilícito penal, pues para intentar dañar a Díaz Ayuso y de paso yo creo que también al propio Juan Lobato. La verdad es que si uno no se pliega es expulsado del partido, porque uno podría pensar, no ha hecho lo que ellos querían, pero tampoco ha hecho nada malo. Sin embargo, ahora va al ostracismo absoluto, Lobato. Juan Lobato no solamente va a dejar su cargo, es que está señalado y muy señalado. Efectivamente, además yo creo que el fin de semana hemos visto la prueba del 9, es decir, Juan Lobato, quien se niega a hacer una ilegalidad, no ha podido ir al Congreso de Sevilla porque lo han obligado a apartarse de sus responsabilidades y lo han condenado a la esquina mirando a la pared. Sin embargo, Pilar Sánchez Acera, que es quien envía la documentación cuando no debía difundirse y le intenta que cometa la ilegalidad Juan Lobato, pues ahí la han tenido ustedes, pasando delante de las televisiones y formando parte de la comitiva de este Congreso. O sea, es absolutamente irracional, es absolutamente el ejercicio del poder arbitrario en el que todo vale de Pedro Sánchez, y esto no tiene nada que ver con lo que es un partido serio, socialdemócrata, un partido como ha sido el PSOE durante muchos años hasta la llegada de Pedro Sánchez. En los congresos del pasado, ¿recordaba usted más dinamismo, más participación, más, un cierto debate ideológico? Siempre ha habido debate ideológico. Mire, Felipe González tenía un hiperliderazgo ya no solamente dentro del Partido Socialista, sino en España, ¿no? En la sociedad española, que nada tiene que ver con lo que tiene Pedro Sánchez. Él ejercía un hiperliderazgo. Bueno, pues yo he visto cómo a Felipe González se le discutía, se le criticaba internamente y se le obligaba incluso a cambiar algunas posiciones y algunas decisiones. Pedro Sánchez ha impuesto un modelo distinto. Es el modelo del populismo, el modelo del hiperlíder, del superlíder que impone su voluntad, y su voluntad solamente recoge el dictado de sus intereses. Yo creo que esto es muy grave. Yo creo que rompe con cualquier estructura de control interno, y Pedro Sánchez, lo preocupante de esto no es lo que le pasa al PSOE, porque eso me puede preocupar a mí porque soy socialista. A mí lo que creo que tiene que preocupar a cualquier ciudadano es que lo mismo que hace Pedro Sánchez en todo el PSOE lo hace en el conjunto de España, ¿no? Es decir, ¿cuál es la gravedad de esto que ha ocurrido con Lobato esta semana? Por poner un ejemplo, Bueno, pues que Pedro Sánchez lleva diciendo y hablando y denunciando el fango y el fango y el fango y no sé qué, lleva unos cuantos meses, ¿verdad? Oiga, es que esto le pone el espejo delante. Es que quien crea fango, quien utiliza cualquier método ético, no ético, legal o ilegal, es él para conseguir sus objetivos. Mire, yo creo que tenemos un problema de país, y el problema de país es este gobierno. Decía Zapatero que lealtad ante todo. A mí me ha estremecido mucho esa expresión, que me ha recordado pues al periodo de entreguerras, al periodo de la clandestinidad, al periodo más clásico, digamos, de los movimientos socialistas marxistas. Bien, pues yo le diría a José Luis Rodríguez Zapatero que la lealtad, cuando no es mutua, se llama sometimiento. Y lo que Pedro Sánchez exige es sometimiento, porque el primer desleal con su partido, con sus compañeros y con España es Pedro Sánchez.
La gente de la calle, don Tomás, dice que en realidad todo esto es un chau chau, que el hecho de que haya gente corrupta pues ha ocurrido siempre en los partidos, que hay una presión excesiva de los jueces sobre el PSOE, pero que en realidad se está yendo para adelante económicamente y que la gente más débil desde el punto de vista social se está viendo beneficiada por esta legislatura. Es la forma que tienen de justificar esta situación. ¿En qué medida comulga usted con esta definición tan popular? Bueno, pues con ninguna de las dos cosas que aseguran, ¿no? En primer lugar, bueno, se han cometido siempre asesinatos desde que el hombre es hombre, y no por eso vamos a permitir que se cometan asesinatos, y por eso está tipificado en el Código Penal, y cuando alguien comete un asesinato se le persigue, se le mete a la cárcel y cumple una condena. Que haya corrupción y que sea algo que puede surgir en cualquier momento y que es una de las vertientes, desgraciadamente, que tiene el ser humano, no significa que se vaya a permitir. Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno con una moción de censura en la que solo tenía 85 diputados, el peor resultado de la historia del Partido Socialista, porque venía a acabar con la corrupción en este país. Echó al señor Rajoy porque él venía a hacer limpieza, un político limpio, decía de sí mismo. Bien, bueno, pues no sé si un político limpio es aquel que va a cenar en Nochebuena con media familia imputada en procesos judiciales de corrupción, que tiene al que ha sido su número 2 imputado en un caso grave de corrupción. Grave de corrupción y además poco ético, ¿no? Porque morían cientos de personas con COVID y aquí el número 2 y su entorno haciéndose ricos con las mascarillas. Hombre, un político limpio, ese que utiliza información, no sabemos todavía de dónde, pero que se refiere a una información privada y por lo tanto que no se puede utilizar públicamente de un ciudadano para dañar a su adversario políticamente, mire, o sea, por ahí no. Segundo, económicamente, España es el país de la Unión Europea que más clase media ha perdido, que menos clase media tiene. Solamente estamos por encima de Hungría y los tres países balcánicos. Un país en el que hay poca clase media es un país en el que han aumentado las desigualdades. Tenemos un nivel de pobreza infantil 8 puntos por encima de la media. Con el cupo catalán, la solidaridad interna del Estado se va a debilitar enormemente, porque el cupo catalán significa que ya deja de haber un 30% de ingresos a la caja común, eso se lo van a quedar los catalanes, pero los gastos de todo el país, incluido Cataluña, van a seguir haciéndose frente con el 70% restante. La cuenta es fácil. Oiga, si en vez de tener el 100% para hacer frente al 100% del país, me he quedado el 70% de ingresos para hacer frente al 100% de gastos, pues mire, se va a debilitar el estado de bienestar, que es un instrumento muy importante para que una sociedad se desarrolle y avance, no solamente en términos sociales, sino en términos económicos. Yo, en definitiva, Cristina, hago una enmienda a la totalidad a esos dos argumentos. Recientemente he leído en el diario El Mundo, en una entrevista, que Pedro Sánchez desconoce la diferencia entre el bien y el mal y que va a por la corona. Sí, vamos a ver, explico las dos ideas. Es decir, Pedro Sánchez tiene un objetivo, que es satisfacer su ansia de poder, ocupar el poder. Dice, ¿para qué? Pues no se sabe bien, porque gobernar no gobierna. Gobiernan los independentistas, gobiernan los de Bildu cuando imponen una condición, los herederos de ETA, gobiernan los de Podemos o los de Sumar cuando imponen... O sea, él no gobierna, pero quiere ocupar el poder. Y para eso todo vale. Para eso puedo reformar el Código Penal. El Código Penal dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? O sea, te penaliza cuando cometes un mal jurídico y se tipifica cuáles son los males. Bueno, pues Pedro Sánchez, si a él le interesa para seguir siendo presidente del gobierno, pues no pasa nada, cambiamos el Código Penal y ya no está mal algunas cosas que antes estaban mal y que tenían pena de cárcel. Pedro Sánchez pone todo al servicio de sus intereses personales. Puede liquidar a alguien como Juan Lobato, que al muchacho no le han dado ni la oportunidad de consolidarse, ni de intentar hacer una oposición mínimamente seria y decente en la Comunidad de Madrid. Da igual, si lo que le interesa a Pedro Sánchez para ocupar el poder es liquidar a aquel que se negaba a hacer un acto presuntamente ilícito. Y hay una cosa que además
los que conocemos, yo es que conozco a Pedro Sánchez hace más de 30 años. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido es su falta de emociones, ¿no? O sea, o por lo menos no se le perciben emociones. Yo recuerdo el día que fue elegido secretario general del Partido Socialista, ya por el año 14, hace ya 10 años, y Pedro Sánchez no tenía ninguna emoción, ni para bien ni para mal. Yo lo comenté con mi equipo en aquel momento y digo, oye, ¿este chico sabe que ha ganado o piensa que ha perdido o le da igual todo esto? Porque es que no se le notaba la mínima emoción y lo he comprobado en varias ocasiones, ¿no? O sea, Pedro Sánchez, la línea entre el bien y el mal no le interesa, la dibuja donde él en cada momento le parece que es lo más conveniente a sus intereses. Yo creo que carece de emociones. Mira usted, con el tema del tema de Valencia, ¿no? De la Dana valenciana. Pues el mazón pues es absolutamente negligente y pues bueno, pues si le quieren echar o tiene que dimitir, bueno, pues efectivamente ese señor no ha hecho nada bien las cosas y aquí ha habido, pero fíjese, o sea, el que el presidente del gobierno, cuya responsabilidad es todo el Estado, es decir, de las fronteras hacia adentro, que me diga que habiendo personas que están muriendo, personas que están sufriendo, que tenga que esperar a que entre por registro oficial una petición del presidente de una comunidad autónoma para que él intervenga. Mira, oiga, si yo voy por la calle y veo que alguien le atropella un coche, es que mi instinto de como ser humano, como tenemos, como seguramente usted o cualquiera de los oyentes que nos escuchan en este momento, es que te tiras de rodillas a ayudar a esa persona a ver en qué puedes colaborar. No, Pedro Sánchez no. Ve una oportunidad política de derribar a un adversario. Si eso no es no tener nada claro el bien y el mal, pues dígame usted. ¿Y lo de la corona? Bueno, fíjese, el único símbolo que queda en España de Estado-Nación, como Estado-Nación, es la corona. O sea, rompiendo la caja de la solidaridad, con un cupo catalán que otorga bueno, prácticamente la independencia fiscal a Cataluña, con el País Vasco también cada día exigiendo el modelo territorial de Pedro Sánchez, es un modelo más confederal que un Estado autonómico, que era prácticamente un Estado federal. ¿Cuál es el único símbolo que queda? El único símbolo que queda es la corona. Y mire, yo que ya tengo unos años y peino canas, cada vez que se hace un desgaste, se intenta erosionar a las personas que representan una institución, es porque uno quiere que desaparezca la institución. Yo tengo clarísimo, que además Pedro Sánchez en su discurso va incorporando, el PSOE es un partido que respeta las instituciones y eso es un partido que tal, pero no olvidemos que nuestra esencia siempre es una esencia republicana. Es decir, yo creo que el siguiente línea de ataque, la línea de flotación, yo creo que va a ir dirigido hacia la corona porque es la única institución que queda que representa al Estado-Nación. Y yo le pregunto, Cristina, ¿dónde hay más república, en China o en Suecia? Ahí queda la pregunta. Bien interesante. Es don Tomás Gómez, que conoce muy bien al partido y conoce muy bien a Pedro Sánchez, exsecretario general del PSOE de Madrid. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender el Congreso. Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa. Adiós.